estamos en una serie de reuniones informativas ante un proyecto y un mensaje enviado del Poder Ejecutivo, que es esta ley de bases. Los funcionarios responsables de cada una de las áreas se apersona acá en este plenario de la Cámara de Diputados para dar cuenta y razón del por qué la propuesta de todas las reformas que se presentan. Por supuesto que todo apunta a que todo sea en forma pacífica y forma cordial. Para eso, en este caso en los plenarios, donde todos los diputados quieren tener su intervención, se establecen reglas. Las reglas tienen a la armonía en la reunión, a dar la posibilidad de que la mayor cantidad de diputados tengan su intervención, hagan su pregunta, son informativas para hacer preguntas, y muchas personas que no saben qué preguntar utilizan los 5 minutos que están acordados para hacer alguna regla política con tinte ideológico, algunos con epítetos de calificaciones fuera de lugar, y entre ellas estuvo el diputado Cafiero, que fue ministro de malas relaciones exteriores, y realmente pareciera ser que su formación en materia de moral y educación lo hizo en alguna escuela canina, porque realmente el que abre el debate, el que sabe el uso de la palabra es el presidente, conforme a las reglas de o sea, cuando tenía 5 minutos, usó 10 minutos, no hizo ninguna pregunta, como un pato viga, como un patoterito de barrio, se fue a querer arrebatar el micrófono a la presidencia para hablar, nada más fuera al lugar de ellos, menos mal que no habló en inglés, ¿no? Porque ahí sí que estábamos mal. Pero lo cierto es que estas explosiones de iracundia o de tratar de captar la cámara, porque los ojos del país están en esta reunión informativa, significa una sobreactuación. Sí debo aplaudir la actitud que tuvo Germán Martínez, presidente de la bancada opositora, que no avaló bajo ningún momento el comportamiento del diputado Cafiero. El único que alzó alguna voz y que tuvo alguna descalificación hacia el presidente Stern fue el diputado Pedrini, que luego se animó y se disculpó en esa situación. En fin, hay determinados diputados que también fue tan torpe que quiere saltar a los titulares a través de alguna actitud disruptiva. Realmente viola las normas del buen debate, de la convivencia de la Cámara de Diputados, pero hay que entenderlo. Lo que no pudieron hacer en 4 años lo tienen que tratar de justificar con algún ataque o alguna conducta muy poco razonable y equilibrada. El paquete fiscal, que es una cosa que, por supuesto, produce escozores, urticarias y no es lo más simpático. Claro. Digamos que la premisa para recuperar la libertad o mejorar la calidad de vida de los argentinos, sea que el fruto del esfuerzo de cada argentino le pertenezca a cada argentino, es liberar la cuenta pública, llegar al déficit cero, aunque no haya emisión, y se pare con esta creación de inflación. Entonces, ¿eso cómo se logra? Bajando el gasto o aumentando el ingreso. La parte de reducción del gasto público, el gasto de la política, que se estima que se puede llegar hasta 2 puntos del PBI, prácticamente una cifra equivalente a la que gastó Sergio Massa en 30 días en su campaña negativa y plan plataza para ganar la elección general. Ese es el esfuerzo que está haciendo. La población está soportando el resultado de ese plan platista que con emisión se ha financiado y iba a representar una escalada inflacionaria en los próximos meses. Pero las restricciones del gasto del Estado, el sacrificio, sin tratar de afectar los servicios que tienen que ver con el Ministerio de Capital Humano, esta es una decisión y se está ejecutando. Yo le puedo decir que se está ejecutando. Y acá en este paquete tiene una cosa que nos puede resultar muy interesante a los salteños, que es la modificación del impuesto interno sobre los cigarrillos. Nosotros tenemos un serio problema con el Fondo Especial de Tabaco, dado que el Fondo Especial de Tabaco se calcula sobre el precio de venta de los cigarrillos, deducido el IVA, y un fondo de asistencia solidaria, del 7% sobre el precio de venta, sobre eso se calcula el Fondo Especial de Tabaco. O sea que base de cálculo el precio neto más los impuestos internos y el propio fondo. Entonces, en el año 2017, una mala reforma impulsada por algunas de las industrias cigarrilleras de la Argentina, tratando de defender su interés. Nadie puede decir que en su particular hace mal tratar de defender su interés, pero
contando con la complicidad muy poco instruida de parte de la dirigencia del sector tabacalero, produjeron una reforma donde se abandonó un esquema que era el 75% de la tasa de impuesto interno y que ningún paquete de cigarrillos pagase menos impuestos que el que paga la categoría más vendida. En aquel momento era el cigarrillo Marlboro. Eso, digamos, actualizado por el índice de precios en noviembre de 2023, era una recaudación de alrededor de 104.000 millones de pesos por mes. En el concepto de tabaco, que tiene una pequeñísima incidencia de lo que son los habanos y lo que pueden ser las tabaqueras, para más cigarrillos. Luego de esa reforma, que estableció que la tasa del 70% y estableció un impuesto mínimo actualizable, que era absolutamente desproporcionado con el que tenían que pagar aquellas marcas que tenían un precio inferior, o sea, el primero y segundo cuartil en la división de precios de la venta de los cigarrillos, ocasionó que fuese recurrida esta norma como inconstitucional ante los tribunales, interponiendo cautelares. Pero hay que tener presente que el modelo que se está planteando en la ley Ómnibus, que es un modelo muy similar al de los 90, trae aparejado también cuestiones que pasaron en los 90, es decir, nosotros en Salta tuvimos la experiencia de privatizar YPF y que Mosconi y Tartagal queden pueblos fantasmas, digamos, plan y sin una contención económica. Hoy en la ley Ómnibus se vuelve a plantear lo mismo, privatizar YPF, privatizar aerolíneas, ARSAT, empresas que son del Estado, pero que además de ser del Estado y estratégicas, muchas de ellas, como YPF, dan ganancias. YPF tuvo 3.000 millones de dólares de ganancia el año pasado, y entonces no se entiende por qué se quiere privatizar eso, por ejemplo. Y después, lo que tiene que ver con lo que los economistas llamamos el atraso cambiario. ¿Qué es eso? Es un tipo de cambio fijo, como el que estamos teniendo ahora, que vieron que el dólar no se mueve mucho y la inflación creciendo muy rápidamente. Eso, en economía, los economistas le llamamos atraso cambiario, que es cuando te empezás a hacer caro en dólares. Con los mismos dólares ya no consumís lo mismo que consumías antes, ahora consumís menos. Eso impacta de lleno en el turismo, por ejemplo, porque encarece a la Argentina y entonces empieza a generar un desincentivo a turistas extranjeros que dicen, che, yo ya no me voy a Salta, que me voy a Salta, me voy a... Con la misma plata me voy, no sé, a Nueva York, ¿viste? Cuando se empieza a poner caro algo. Bueno, eso va a pegar de lleno en el sector turístico, al cual tanto trabajo le genera a la provincia de Salta, y después lo que tiene que ver con las pymes, eso es un certificado de defunción seguro, porque la caída de consumo que vamos a experimentar en los próximos meses, me cuesta pensar que vaya a salir todo. Creo que hay puntos que son irrenunciables para la gran mayoría de los sectores o bloques del Congreso, como puede ser de financiar a la universidad pública, vender YPF. Digo, no entiendo bajo qué paraguas un radical votaría la venta de YPF, por ejemplo. No entiendo bajo qué paraguas un radical podría estar en contra de la educación pública. Entonces, y después, bueno, hay muchos otros bloques, por ejemplo, el bloque que se armó de diputados que responden a gobernador de esas. Por ejemplo, las simplificaciones que se le hace en cuestiones del Estado, como una sucesión, por ejemplo. Un sucesorio, ustedes saben que se muere tu papá, tu mamá, lo que fuera, tiene que entrar un sucesorio, el abogado se lleva una gran parte del patrimonio que está en sucesión. Digo, yo lo vivo en lo personal, mi mamá se murió el año pasado, tenemos un auto que está parado porque no iniciamos el sucesorio, pues es más difícil, como dice el dicho, es más caro el collar que el perro. Bueno, viene a resolver esa parte, por ejemplo. Después, la reforma electoral creo que está bien también. Yo creo que hay que ir a la boleta única papel. Creo que hay que dar discusiones, porque también lo creo en Salta. Yo creo que Salta tiene que dejar de gastar 15 millones de dólares cada vez que hace una elección por el voto electrónico, que además no tiene ningún sentido. Pero además no tiene ningún sentido porque estamos hablando de una de las provincias con mayores índices de pobreza. Entonces, yo veo muchos políticos que fueron los que lo implementaron, que se vanaglorian de decir, bueno, pero tenemos este sistema. Digo, ¿y cuál es la gracia de tener un sistema que sale 15 millones de dólares? Vos, para reducir el déficit fiscal tenés que tomar decisiones de política económica
que poco tienen que ver con gran parte del articulado económico que tiene la ley. Digo, esto de privatizar YPF, la verdad es que no te toca el déficit fiscal. Privatizar aerolíneas o cosas o nacionalizar, dolarizar el precio de la nafta o el precio del gas, no toca para nada el déficit fiscal eso. Lo que te resuelve el déficit fiscal es primero la recaudación, donde ahí sí lo único que está en el articulado a discutir es las retenciones a la industria, al tabaco que se las han vuelto a poner y demás, pero que la verdad que el impacto fiscal que tiene eso es minúsculo, no tiene mucho impacto. Y después, en términos del gasto, digamos, yo fui ministro de Economía de Salta, que tenía un déficit fiscal enorme, y lo que tenés que hacer es administrar los ingresos en el marco de lo que tenés, básicamente. Y después tenés que administrar el gasto, que es lo que te hace llegar al equilibrio fiscal. Y acá sí hay un tema que depende de la ley, eso sí, respecto al gasto, que es la reforma jubilatoria. El gobierno quiere hacer una reforma jubilatoria para, básicamente lo que quiere es decir, denme a mí la potestad de decir yo cuánto van a ganar los jubilados. Y eso, lógicamente, es una variable de ajuste para el déficit fiscal, que en este contexto a mí me parece que obviamente los jubilados no tienen que ponerle el pecho a una situación como la que estamos viviendo, cuando la mínima es de 100.000 pesos.